Bueno, bienvenidos a este encuentro especial de Cuba hacia el Foco. Hoy vamos a hablar de una persona a la que todos queremos, una persona muy especial, que está ahora mismo detenido en huelga de hambre, Gabriel Barrenechea. Y para ello tenemos a Amandio Chaguaceda, que es politólogo, es historiador, es investigador cubano, ampliamente conocido. Tenemos a Mario Leonard, que Mario, bueno, es coordinador del Instituto Patmos, y tenemos a Fernando Almeida, que también es conocido de estos encuentros, que es, bueno, abogado por los derechos humanos. Sin más, doy la palabra a Armando Chaguaceda para poner en contexto la situación de esta detención y, bueno, para empezar a hablar de esta persona tan querida por todos. Gracias, Thais. Hola, Mario. Hola, Fernando. Y hola a todas y todos los que nos escuchan. Muy rápidamente, poner en contexto porque este video seguramente y pretendemos que lo vean más personas que son los que están al tanto de esta situación y quizás ni siquiera solo cubanos. Cuba ha vivido una situación desde hace varios años, agudizada este año, de una crisis múltiple, tanto crisis económica como crisis social, o crisis de abastecimiento eléctrico, crisis de abastecimiento de agua, de servicios básicos, es decir, un colapso general de elementos básicos de la vida cotidiana de la población, que ha impactado de especial manera a los sectores más pobres, de una población muy pobre, y sobre todo los sectores que en el interior del país viven fuera de las grandes ciudades y de la capital, a los que sufren de manera más implacable los apagones que alcanzan muchas horas y en este caso incluso varias jornadas de apagones, la falta de servicios de suministro de agua, etcétera. En ese contexto hay una cosa muy rápido, quiero decir que es una novedad que se ha dado en Cuba y la hemos discutido aquí en otros espacios. Es decir, si bien la oposición, la disidencia, la sociedad civil organizada ha sido menguada por la represión y el exilio de los últimos años, lo que se ha producido es una especie se esparce el sentido de la rebeldía y se esparce, por ejemplo, la práctica de la protesta. Yo creo que ninguno de los que estamos acá supimos, vivimos en vida estando en Cuba o supimos tantos cacerolazos, tantas protestas, tantas ocupaciones de calle por el cubano común, sobre todo por las mujeres y por sectores empobrecidos, racializados del país. De manera que lo que estamos viendo nosotros entonces es, sí, a la vez que disminuye la disidencia política, en la medida que la crisis se hace intolerable, insostenible, se expande el derecho a tener derecho que la gente reclama de diferentes maneras, con dos o tres características, otro termino. El contenido popular de estos, o sea, son en barrios, en regiones muy pobres, absolutamente explotadas, abandonadas, sin inversión. Una mezcla de reclamos, ¿verdad? La gente quiere agua, quiere luz, pero quiere otras cosas y las mezclan de reclamos. No pueden decir es que están pidiendo solo agua y luz, lo cual además es una tontería decir que no es político, porque en un país donde el régimen, donde el Estado politiza hasta el suspiro, todo se vuelve político gracias a ellos. Y además ellos lo están demostrando, y este es el tercer elemento, que estas protestas han sido respondidas de una manera muy hipócrita con tres cosas. Una primera reacción de aplacamiento, ¿verdad? De que vamos a escuchar al pueblo y esa decisión paternalista que tienen ellos. Después vamos a regañar al pueblo y una campaña paralela en la cual después podemos hablar de eso, en la cual incluso se han sumado algunas y algunos intelectuales académicos del régimen que dicen, bueno, las protestas son porque hay exceso, no están los canales adecuados, nunca se hemos sabido cuáles son, porque no funcionan. Ajá, bueno, una campaña paralela de algunos intelectuales, opinadores y periodistas del régimen, tratando de demostrar que Cuba es un país casi normal, donde la gente tiene canales para reclamar, el Estado, el gobierno responde, y los que han sido criminalizados, como José Gabriel, es básicamente porque se han excedido, ¿no? Y ahí vemos lo que han hecho los fiscales, por un lado, han sacado fiscales provinciales que no sé cómo se han atrevido a hacerlo, dando su rostro, justificando esta barbarie, y también después en algunos espacios opinadores de ellos hablando un poco lo mismo, ¿no? Eso es lo que hay. Yo me quedaría por aquí y espero que no nos falle más el internet. No, ahora se te ha oído perfectamente, por lo menos yo, vosotros también, ¿verdad? Lo habéis escuchado bien. Bueno, le doy Y la palabra. nada más te digo, hubo un pedazo ahí que se cayó el internet y exploté, así que si quieres por razones eso, edita ese pedacito y córtalo, Bueno. Bueno, le ¿ok? doy la palabra a Mario y Mario, bueno, también que nos acerques a la figura un poco de José Gabriel, porque, bueno, que sabemos que tienes una amistad con él que lleva muchos años y Sí. que, bueno, que lo quieres como todos. Yo siempre digo que yo me he fajado mil veces con José Gabriel, una vez hasta lo bloqueé y todo, pero lo amo, o sea, una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, para que nos acerques un poquito a la figura y, bueno, nos cuentes un poco lo que... Sí, gracias, Tai. Un saludo para Armando y Fernando también. Sí, Armando ha hecho una descripción exacta del contexto, ¿no? Y en ese contexto, al él mencionar los pueblos del interior, enseguida pensé en el pueblo de Barrenechea,
encrucijada, que no podría estar en este momento en una encrucijada mayor, ¿no? Y también, obviamente, pues el contraste de Barrenechea con estos intelectuales afines al sistema que han participado en esta campaña, porque Barrenechea ha sido un intelectual marginado y segregado, no solamente en este contexto, sino desde hace muchos años. Él estaba vetado para cualquier editorial oficial cubana, para cualquier medio oficial, pero no solamente en el plano de escritor, que es un prolífero escritor, se pueden encontrar sus publicaciones en cualquier medio independiente, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, eh, pero también en libros que ha conseguido publicar fuera. Y bueno, entre ellos, nosotros tenemos un humilde sello editorial que se llama Palmos Ediciones. Con nosotros ha publicado 2 libros. Ha publicado Cuba entre la apatía y la revolución, una colección de ensayos, y ha publicado también José Antonio Saco se queda sin argumento, que Armando fue quien hizo el prólogo. Barrenechea, yo pienso que en este momento que está, bueno, preso desde el día 7, desde el día 8, el día siguiente a la noche en que su pueblo encrucijada salió masivamente porque no podía aguantar más. Yo pienso que Barrenechea lo que más extraña en este momento es un papel en el cual él escribir. Y no sé cómo la estará pasando en ese sentido, porque él no puede vivir sin escribir y publicar. Y ya digo, se las ha ingeniado a pesar de haber sido marginado durante muchos años. Y también como profesor, Chagua, que es un excelente profesor, ¿verdad? Pues ha podido ejercer ahí en México. Barrenechea es un historiador académico, sin embargo, no puede ser profesor en Cuba en ningún nivel de enseñanza. Eh, y pienso entonces cuando estos intelectuales hacen esta campaña en favor de un sistema totalmente fallido, ¿cómo pueden hacerlo pasando por alto que ya no solamente el pueblo de Cuba, como bien expresó Chavo Seda, que está saliendo masivamente a las calles, madres, abuelas, en fin, sino que personas del gremio que no se pueden obviar, como es el caso de Barrenechea, pues están viviendo situaciones bien de censura, no de ahora, sino de muchos años. Pero también Barrenechea es un hombre de pueblo, ¿no? Porque él es un encrucijadense típico que ha vivido todos los horrores de este contexto que ha descrito Chaguaceda. Yo pues lo conocí hace muchos años ya, y cuando nosotros fundamos en Cuba el Instituto Palmo el 2 de febrero del 2013, pues Barrenechea desde el principio ha sido uno de los más asiduos participantes. El Instituto Palmo es visto como un lugar de religiosos, ¿no? A pesar de que es de religiosos de diferentes fes, porque lo concebimos para interactuar y conversar y dialogar, diálogo interreligioso. Sin embargo, Barrenechea, pues no sabemos qué clasificación darle, ¿no? Él lo mismo se ha presentado como humanista, como católico cultural, ha participado en algunos foros representando a un ateo. No sabemos qué clasificación darle. Igualmente en el ámbito de la política. En una ocasión, Barnechea me dijo, envíame un pullover de Bernie Sanders, por favor. Se lo compré en Amazon y se lo envié. Y enseguida posó allá en Santa Clara con su pullover de Bernie Sanders. Después, al paso del tiempo, me dice, envíame un pullover ahora de DeSantis. Y entonces posó con el pullover de DeSantis. Yo, en mi canal de YouTube que se llama Cubano Confesante, he estado haciendo una serie de videos y shorts para promover la liberación de Barrenechea. Y en uno de los últimos que puse se ve Barrenechea con su pullover de Sanders y con el pullover. eh, o sea que es un Barrenechea disímil que yo veo a Barrenechea como un performance humano y un performance que pone contra la pared a la dictadura que es enemiga de la libertad sobre todo, y Barrenechea representa esa libertad. Por esa razón fue que, ya para darle la palabra a Fernando, que al día siguiente que su pueblo encrucijada salió masivamente, fue la noche del 7 de octubre, tocando cazuelas, al día siguiente Barrenechea desapareció.
Aquella noche, justo cuando yo empecé a ver por las redes que Encrucijada estaba en las calles, salieron videos y demás, me comuniqué con él preocupado. Evidentemente estaba en su casa con su madre, enferma, además, que es algo importante que hay que destacar ahí, como ella ha quedado a la intemperie. Y Barrenechea me dijo, estate al tanto porque en cualquier momento me carga, a pesar de que no lo sentí ni lo vi en un contexto de tocando caldero, porque ese no es el estilo de Barrenechea. Barrenechea, su estilo es escribir y ahí toca caldero bien alto, ¿no? La cuestión es que desaparece Barrenechea al día siguiente, viernes 8. Eh, Supuse que podía ser, como muchos amigos que estaban desconectados porque no tenían ni electricidad ni internet. Entonces, a pesar de que sabíamos de la protesta encrucijada y que el propio Barrenechea me había dicho en cualquier momento me cargan, estate al tanto, pues podía pensar que era que no tenía electricidad. Por eso estuve indagando, indagando, y el lunes 11 fue que pude conocer a través de familiares de él que lo tenían preso desde el viernes. Y bueno, preso sigue. Y ayer, viernes 15, después de una semana entera, pues familiares bien cercanos me confirman que lo pudieron ver por primera vez, viernes 15, y que Barrenechea, tal y como me había advertido también que si algún día se lo llevaban, no ha probado alimento. O sea, se plantó y plantado lo vieron sus familiares ayer. Él está usando su cuerpo como la única manera que tiene ahora mismo de protestar y confrontar a un sistema que lo tiene arbitrariamente preso. Y lo entiendo perfectamente porque viví circunstancias similares. Me di cuenta que si comía, entonces ellos podían decir, bueno, ya si él comió puede estar aquí 9 meses, puede estar 3 años, puede estar 10 años. Y yo me planteé también y yo decidí que no iba a comer y ellos me daban a entender que iba a estar un buen tiempo, pero finalmente optaron por liberarme al yo demostrarles que me les iba a morir, porque no podía vivir como un ave encerrada. Y Barrenechea tampoco puede vivir encerrado, no lo consigo encerrado, porque repito, no es la comida material lo que más importa a Barrenechea, por eso él fácilmente puede abstraerse de eso. Es más, ya llevaba preparándose años en esto por la tremenda hambruna que enfrenta Barrenechea. De lo que sí no puede vivir Barrenechea es de lanzar sus ideas, escribirlas, publicarlas, y eso allá adentro sabemos que no se lo permite, ni siquiera leer. Eso Barrenechea no lo aguanta, por eso prefiere morirse. Y por eso la importancia de esto, Tai, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Mario. Le doy la palabra a Fernando y luego voy a poner un audio, porque aquí tenemos una cuarta invitada que por razones obvias no puede estar en vivo, pero que es la profesora Lina Bárbara. Nos ha mandado un audio que creo que es importante también que lo escuchemos para que todo el mundo entienda cuál es el contexto. Entonces, bueno, Fernando. Buenas, encantado de compartir con ustedes. Eh, Personalmente el tema de Barrenechea me toca muy fuerte, me descorazona mucho, porque es un momento donde hacen falta intelectuales y donde hace falta un pensamiento crítico, donde creo que hace falta este acercamiento creativo entre las personas de generaciones diferentes eh, que golpeen sobre Barrenechea. Bueno, me descorazona un poco. Sin embargo, confirma algo que existe y es el modus operandi del régimen cubano en su cacería selectiva. El régimen cubano prácticamente ya expresamente es un régimen no solo contrario a los derechos humanos y por tanto contrario a los estándares internacionales civilizatorios, sino que ha demostrado ser un régimen, además de liberticida, antisocial. O sea, es un régimen que desprecia a las estructuras sociales y sobre todo a las masas populares y que va a buscar reprimirlas hasta la última consecuencia sin ningún tipo de observancia de los mínimos básicos en que un ser humano puede sobrevivir. No puede reprimirlos a todos, es consciente y somos conscientes de que no puede reprimirlos a todos, pero aprovecha los contextos como bien habían descrito nuestro amigo Mario y Armando, aprovechan estos contextos de protestas populares para buscar un culpable, para buscar una causus belli y ir contra la persona que ellos sí pueden eliminar. A uno lo pueden poner preso, por uno tratan de hacer pagar todos y por supuesto que por el Barrenechea todos los habitantes de Encrucijadas
tengan miedo y sepan qué es lo que pasa si eres alguien que eres incómodo, te rebelas y eres inobservante de la estructura de adulación del régimen cubano. Desde el punto de vista de estándares internacionales, quiero mencionar que el tema de Barrenechea se suma a la amplia lista de presos políticos que, bien les guste o no les guste el término presos políticos o prisioneros de conciencia o convictos de conciencia, hay una categoría internacional bastante horizontal que es, él es un detenido arbitrariamente en de 5 categorías, 3 en contra de las normas y estándares legales nacionales, 2 por ejercicio de sus libertades fundamentales, específicamente por pensar, ojo, llamo ojo, Cuba no detiene ya por el ejercicio de asociación, Cuba no detiene por el ejercicio de la expresión, Cuba detiene por el ejercicio del pensamiento y la conciencia. El solo hecho de existir en un estado mental y de conciencia diferente de lo que dicte un funcionario público ya es perseguido políticamente en Cuba, quiero recalcar ese detalle, y por supuesto categoría 3, que es inobservancia, en este caso total, de los estándares y las normas internacionales, de algunas de las cuales Cuba es suscriptora. Esto hace aplicable el caso de Barrenechea de llevarlo inmediatamente, lo antes posible, y estamos trabajando en ello, ante el Consejo de Derechos Humanos vía el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, los cuales ya tienen un historial de conocimiento claro del procedimiento y los modus operandi de Cuba. Y el caso de Barrenechea, dado que se trata de una figura intelectual y que tiene un precedente en el cual todos conocemos de él, creo que va a ser muy fácil para el grupo de trabajo y por tanto para el Consejo de Derechos Humanos, pues emitir un dictamen positivo en favor de la inmediata liberación de Barrenechea, sobre el cual, como recalcábamos todos, creo que su personalidad, creo que su trabajo como académico, como profesor y como escritor, es su relato suficientemente fuerte como para destruir lo que va a intentar el régimen cubano, y esperemos que fracase, que es hacer este relato de el delincuente, de la persona antisocial, cuando el delincuente y el ente antisocial es el propio Estado partido. Y quiero con esto recalcar y hacer un llamado, por favor, a la solidaridad eh, con Barrenechea, con los derechos humanos, con la libertad de expresión y con la libertad académica y a la libertad y sobre todo al derecho a la vida, que creo que es lo que más se está tratando de defender en Cuba. Quiero hacer este llamado, todos los que consideren importante proteger el derecho a la vida, el derecho a existir. Esta es otra oportunidad que van a tener de solidarizarse. Y con esto cierro. Muchas gracias. Sí, yo quería decir que, bueno, evidentemente nosotros estamos pensando no solamente en Barrenechea, sino en todos los prisioneros políticos, que hay muchísimas personas que están, que son presos de conciencia en Cuba, muchísimas personas que están sometidas a la represión. Hablamos de Barrenechea con este cariño y le dedicamos este encuentro porque Barrenechea es nuestro amigo personal. Pero bueno, hay muchas personas que no son nuestras amigas, pero que sí, que están en la misma situación. Entonces, bueno, esto que quede claro que nuestra condena es y nuestra petición de libertad efectivamente es para todos los presos de conciencia. Pero bueno, con Barrenechea, digamos que nos une un lazo especial, un lazo personal. Yo quería, os decía que tenía una cuarta invitada, que es la profesora Lina Bárbara, que, bueno, aquí tengo preparado su audio, es un audio, y bueno, voy a poner a compartir la pantalla un momentito antes de darle la palabra otra vez a Armando, porque me parece que su testimonio, y ella lo dice muy sintéticamente, me parece que es absolutamente fundamental para entender lo que está pasando y sobre todo en lo que siempre insistimos, que esto es un modus operandi. Esto es un modus operandi que esta gente tiene desde hace muchísimos años. O sea, yo lo estoy viendo desde que tenía 13 años, 14 años, que fue en fin, cuando empezamos a entrar en estos temas. O sea, es algo que se repite. Entonces tenemos que ser muy conscientes, todos los cubanos y todos los que queremos la libertad de Cuba, de que esto es una situación que lleva muchísimos, muchísimos años, que esto es un modus operandi que se repite, que les da resultados. Entonces, de alguna manera, cualquier estrategia o cualquier cosa que queramos hacer tiene que tener en cuenta lo que ya se ha hecho antes y ha fracasado y sobre todo cómo ellos proceden. Digo, esto es un procedimiento eh, secuenciado y que se repite de manera continua. Entonces, bueno.
Os voy a poner aquí el audio de Alina Bárbara y luego los comentamos. Le doy la palabra a Armando Chaguacera. Vamos allá. El Estado cubano nunca había tenido una posición de tan extrema debilidad ante una ciudadanía activa y decidida a participar. Eh, Sencillamente esa debilidad la ha reflejado en los niveles tan elevados de agresividad, en los niveles tan elevados de violencia contra las personas, contra la ciudadanía. Eh, Nosotros tenemos constancia de que la protesta, muy nutrida, por cierto, bastante nutrida, ocurrida en el municipio de Encrucijada, no tuvo ningún tipo de actos de violencia durante su desarrollo. Por tanto, cualquier justificación que se dé para detener a una persona, sea un activista, sea un ciudadano que protestó, es absolutamente, además de inconstitucional, falsa. Eh, Entre las personas, evidentemente, están deteniendo a aquellos que ellos tenían señalados como desafectos o disidentes o toda la terminología que ellos utilizan para eso. Pero ya les digo, no se justifica ni siquiera bajo los parámetros de la misma ley, que sabemos de la manera en que se manipula, que hace el Estado cubano, porque allí no hubo ni siquiera indicios de violencia. En el momento de la ocurrencia, ni por parte de los manifestantes, ni por parte de las pocas autoridades que allí salieron. Porque allí en el gobierno no salió nadie, en la policía tampoco cuando estaban los manifestantes, y en el partido la única que salió fue la primera secretaria y no le permitieron hablar porque la gente estaba cansada. Entonces no hubo ningún tipo de acto de violencia, o sea, nada justifica nada que esté detenido ninguna persona. En el caso de José Gabriel Barrenechea, lo alarmante es que él ha decidido comenzar una huelga de hambre y que evidentemente está dispuesto a llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y eso es algo que debe ser denunciado. Debe ser denunciado porque las personas ante la brutalidad, ante el desenfreno, ante el atropello, pueden actuar de esa manera y evidentemente su vida está en riesgo. O sea, yo como ciudadana cubana, como intelectual, levanto mi voz y denuncio no solo el caso de José Gabriel, el caso de otras personas de ese municipio que han sido detenidas y que hemos tenido constancia en las redes sociales de este atropello. Es lo que puedo decir. Bueno, Chaguaceda, a ver si los problemas técnicos te dejan contarnos, hacer otra ronda y si no, Esperaré que pueda aguantar, mira, si me que ves que pueda hago aguantar un así, poco. si me ves que hago así, quitas la cámara. Quitas la cámara porque Buenísimo. Y además, cuando la quitas cámara no añade nada más. Ahora para el programa, pero la quito. Buenísimo. A mí es muy difícil hablar de lo de José Gabriel porque como todos nosotros le tengo mucho cariño, pero además hablamos mucho cuando hablamos de las circunstancias, nuestras madres ancianas, la condición de escritor, la hipocresía, el silencio y el acomodamiento de un sector que también está despertando ese sector y la prueba de eso es Alina Bárbara y otras y otros. Pienso en Jorge Fernández Hera, en Jenny Pantoja y en otras personas, pero además en la condición del escritor disidente en provincia. O sea, esto es algo que creo que todos pensamos que iba a llegar, pero nunca quisimos que llegara, pensando en José Gabriel, ¿no? Entonces, a mí me impacta mucho hablar de esto, yo lo quiero mucho, pero además lo otro que tiene José Gabriel, y es muy bueno, voy a hablar de lo personal, es que con José Gabriel uno sabe que está hablando con una gente limpia, transparente. Es decir, que lo mismo critica a la oposición, que critica al gobierno, que critica al exilio. Decía Mario, un performance. No, yo creo que es un pensamiento vivo, como pocos pensamientos vivos, con incoherencia, pero vivo. Vivo. Hace una semana yo discutía con él por las elecciones norteamericanas, pero discutía como tenemos que discutir. No estábamos de acuerdo. Y él se reía y bromeaba. Es decir, yo no puedo pensar en José Gabriel sin pensar en ese pensamiento vivo, sin pensar en su madre anciana, sin pensar en la vida de un intelectual expulsado de todos los lugares, residiendo en Cuba y en provincia,
con una hidalguía, por eso propósito la palabra que él usa, de no mendigarle favores a nadie, ni al régimen, ni a nadie, y de discutir con nosotros si no está de acuerdo. Entonces, yo pongo todo esto en la balanza porque si nosotros no nos unimos por Barnechea ahora, que es, como decimos todos acá, un ejemplo, un caso que nos toca, a veces nos va a costar unirnos por más cosas. Este no es el momento de hacer, como hace el gobierno cubano, hablar de Trump, de Marco Rubio, de los rusos. Este es el momento de hablar de nosotros mismos, de la gente que está padeciendo y de la gente que está enfrentando todo esto en las peores condiciones. O sea, ya está bueno de decir que los cubanos son carneros, de que no pueden, no saben. Los cubanos están demostrando, por lo menos en 3 4 años, en la forma que pueden, pero en medio de tremendo fuego, que se han vuelto ciudadanos, están exigiendo el derecho a exigir derechos. Las madres que no tienen casa, la gente que le cortan el agua, los presos políticos, los artistas, que José Gabriel sea esa parte que nos toca, ese ejemplo que nos toca, ¿verdad? Porque lo queremos, porque es nuestro amigo, con el que no estamos de acuerdo, como uno no está de acuerdo siempre con todo, pero que lo vamos a defender hasta el final porque es esa parte que nos toca. Aquí estamos reunidos de muchas generaciones, los cuatro, de muchas formaciones políticas, religiosas, y vamos a seguir unidos y vamos a seguir recibiendo apoyo. Y ya se están reuniendo personas, apoyos para José Gabriel. Esto, como lo monitorean ellos, vamos a decirlo también. Y van a tener seguramente que enfrentar una campaña de solidaridad con José Gabriel, por la persona de José Gabriel, pero detrás de José Gabriel, por todas las presas y presos políticos que han metido, sobre todo en el último ciclo de protesta. José Gabriel no va a estar solo, no lo vamos a dejar solo, porque lo queremos, porque es nuestro amigo, porque es un intelectual, porque es un ejemplo ciudadano, porque es un ejemplo del cubano pobre, de las zonas pobres, a alguien que siquiera le gustaría que digamos eso, porque es su realidad. Y lo otro que sí quiero decir antes que se me caiga esto de la conexión es que me preocupa mucho la situación de su mamá, porque yo tengo una mamá mayor y me preocupa mucho la situación de su mamá en todo sentido. Entonces, por favor, alguna organización religiosa, comunitaria, los vecinos, no ellos, porque ellos no resuelven nada si van allí, le encarcelan al hijo y atienden a la madre, pero por favor que alguien, me imagino que se está ocupando de la señora, ¿no? Sí, bueno, la figura de Barrenechea, por lo menos a mí, que lo voy aquí a meter aquí un poquito, yo cada vez que pienso en él me río, pero me río porque justamente él es una persona que no tiene filtro. ¿No tiene filtro? A ver, ¿me escucháis? O sea, parado, sí. Que es una persona Sí, que no sí, tiene sí. filtro, que lo que ves es lo que hay. Entonces, lo mismo te dice una cosa u otra, pero puedes estar absolutamente seguro de que estás escuchando su pensamiento directo, que eso con muy pocas personas, normalmente cuando la gente habla, yo siempre digo, uy, me está diciendo esto, pero estoy tratando de ver qué es lo que puede haber por debajo, pero con él no hace falta porque él es directo, lo suelta, prácata, y después asume las consecuencias No como tiene tiene que tener. filtro, no tiene filtro, no tiene pose, está ahí. No Ninguno, tiene filtro, que los ninguno. Y intelectuales no le tenemos importa unas un poses del comino. carajo. Él no tiene filtro, no tiene pose. Y le importa un comino además. Lo que piensen de él, le importa un comino absolutamente todo. Entonces es una persona bueno, yo lo quiero mucho por eso. Entonces, bueno, venga, me parece que le toca a Mario. Sí. Eh, no, estáis y Armando lo han descrito perfectamente. Ese es el Barrenechea que yo conozco. Nuestro lugar de reunión era el Café Literario de Santa Clara. ¿Quién no conoce ahí a Barrenechea? Y bueno, ahí nosotros preparamos las cosas más locas del mundo, ¿no? Incluyendo lanzamientos de libros. Recuerdo el lanzamiento del libro de Rafael Biche, Café Amargo, que fue toda una locura que terminó precisamente con represión y persecución y la seguridad del Estado deteniéndonos a todos en diferentes momentos. Eh, yo mencioné la vez anterior que hablé de cómo Barrenechea es una muestra de la censura como escritor, de la exclusión como académico, como profesor, pero yo creo que se puede hablar de Barrenechea en muchas otras, como ejemplo de muchos otros tipos de represión. Por ejemplo, recuerdo en el año 2019, todo estaba listo para que Barrenechea presentase un libro de relatos que él había publicado en Miami con Neo Club Press y conseguimos que Barrenechea pudiese presentarse en la embajada americana, que recibiese su visa y todo estaba listo en Miami para la presentación de su libro y no olvidaré aquel día cuando Barrenechea desde el aeropuerto nos avisa que le impidieron volar. O sea, es también una muestra de lo que llamamos regulados en Cuba. Y regulado ha continuado hasta el día de hoy. Constantemente Barrenechea era citado, a veces detenido de esta manera, pero nunca había estado tantos días, ¿no?
Y por eso, como decía Armando, veíamos venir algo que no queríamos que llegara, pero parece que ha llegado. Yo sin dudarlo, el día 11 cuando confirmé que en efecto nuestros temores eran ciertos y que Barrenechea estaba preso, lo cual su familia tampoco lo sabía, pues sin dudarlo dije que Barrenechea me lo había pedido, que si nos enterásemos que él estaba preso, podía afirmar que él estaba plantado, porque el único recurso que tenía era su cuerpo para protestar. Y por eso la preocupación, ¿no? Y que cada minuto cuenta, porque estamos hablando de alguien que no se está alimentando y esto pues obviamente puede traer consecuencias severas para él. Armando terminaba su intervención hablando de la madre de Barrenechea y no se me quita ella de la mente. Estoy convencido que Barrenechea ese día siguiente a la protesta en Encrucijada, cuando salió a la calle, salió a resolver algo, a buscar algo, porque no había de nada, obviamente. Y pienso en esa madre que se quedó a la espera de que llegase su hijo, con lo que salió a resolver. Y Barrenechea, en muchas de las comunicaciones en los últimos tiempos, el tema era su madre. Eh, necesitaba medicamentos para su madre. Eh, en alguna ocasión pudimos enviarle algunos. Eh, y estamos hablando de una anciana que depende de su hijo, con quien único vive en la casa, porque ella envió, el padre de Barrenechea murió cuando la pandemia, y eh, pienso en qué terrible cuando esa mamá necesitada de su hijo vio que ese viernes 8 su hijo no llegó sin explicación y probablemente tampoco supo nada el sábado 9 ni el domingo 10. La familia llegó a saber algo entre el domingo 10 ya tarde, el lunes 11 cuando nos enteramos nosotros. O sea que fue un desaparecido de donde nadie sabía. Y esto demuestra, ¿no? Lo que ya Fernando había tocado también, la manera como actúa ese sistema sin ningún tipo de consideración, violando todos los derechos. En fin, cedo la palabra a Fernando también, pero es muy urgente que todos levantemos la voz, como decía Armando, sin mirar ahora diferencias políticas de ningún tipo, ni religiosas, ni ideológicas. Barrenechea nos representa a todos porque él sabe ponerse en cualquier posición, pero siempre lo va a hacer de corazón, como decía Chauaceda, más que un performance es un pensamiento vivo, ¿no? Y algunos lo comparan por sus pronunciamientos sobre Rusia como el Alexander Dugin cubano. Yo lo compararía con el Mark Twain norteamericano. Pero nada, cedo la palabra a Fernando porque no pararía de hablar de mi amigo Barrenechea. Antes de que Fernando, antes de que hables, voy a decir una pequeña cosa. A ver, estamos hablando de la situación, insisto esto porque es importante y es un tema muy delicado. Estamos hablando de Barrenechea porque es nuestro amigo y de la situación de su madre. Pero en esta situación hay muchísima gente. O sea, en esta situación hay, ya no voy a hablar de la situación de los ancianos en Cuba, desamparados completamente, sino también y sobre todo de los padres y familiares de los presos políticos que están completamente a su merced. Entonces, desde aquí no solamente estamos haciendo un llamamiento, por favor, para que nos sensibilicemos con el tema de Barrenechea, que sí que sabemos que cuando hablamos de un tema específico la gente como que concreta más, es más efectivo que visibilizando un caso que la gente se dé cuenta de cuál es la situación. Pero también desde aquí quisiera hacer un llamamiento a apoyar a todos los presos políticos, a los familiares de los presos políticos, porque esa gente ha salido ahí a poner su vida en juego, a poner en juego a sus familias, o sea, esa gente han dado todo y nosotros de alguna manera, o sea, tenemos que responder y tenemos que ayudar a esa gente, porque es que si no dicen, bueno, sí, de afuera me dicen que proteste y que tire, pero después me dejan solo, me meten en la cárcel y quién cuida a mi familia, y tienen toda la razón. Entonces, por favor, desde aquí pido que no solamente nos sensibilicemos con el caso de Barrenechea y el caso de su mamá, bueno, si puedes decir su mamá porque suena mejor a los cubanos que nos están escuchando, sino también de todos los presos y de todos los familiares de los presos políticos. Y ya, eso es lo que quería decir. Fernando, te paso la palabra. Gracias, Thais. A ver, esto, recalcando algo que ya tú estás mencionando, y es que a pesar de que hacemos esto personalizado con Barrenechea, esto también es un eco para el resto de los presos políticos. Me acuerdo de una frase, ya no me acuerdo ni quién la dijo, no es mía, y es,
referente al genocidio, al holocausto judío, porque yo no puedo evitar pensar que una isla que está condenada, por tanto, a una condición geográfica de aislamiento en la cual no puedes salir, pero seleccionan si entras y si entras no puedes vivir y te prohíben reclamar que deseas vivir, me parece prácticamente un proceso de... eh, no es un genocidio porque no es de un pueblo contra otro, es algo un poco más complicado, es de un gobierno contra su nación. O sea, las Naciones Unidas han recalcado que Cuba avanza apresuradamente hacia la extinción social, económica, política y cultural en menos de 80 años. Pero bueno, recalcando este genocidio, yo pienso, o sea, me acuerdo de esa frase que decía, no mataron 6 millones de judíos. Eso es una cifra muy fría. Cuando yo digo que hay 1.117, 1.123, la cifra que sea de presos políticos es una cifra todavía fría. Yo creo que coger a uno y igual que ellos tomaron a un judío, lo mataron 6 millones de veces. Bueno, Barrenechea lo tienen detenido bajo privación de libertad 1.117 veces. Hay 1.117 madres abandonadas, hay 1.117 familias, 1.117 grupos de amigos, 1.117 comunidades que le falta a una persona porque un conjunto de personas en el poder que no sufren ninguno de las penurias que está pasando el pueblo cubano, decidió que están por encima de la vida. De hecho, recalco, no ya de la libertad de expresión, no ya de la libertad, por encima de la vida de un ser humano y por encima de las vidas que dependan de ese ser humano. Entonces, haciendo la alegoría, es importante ir caso a caso para humanizarlos, para que se entienda que lo está pasando. Y hay una medicina contra esto. Y vuelvo de nuevo con estas situaciones extremas, exterminio. Salvar a uno hace la diferencia porque incitas a la solidaridad de que se pueden salvar personas. Sí se pueden combatir las detenciones arbitrarias. Sí se puede hacerle el pulso al régimen. Lo que hay es que quererlo y no pensar en que ellos son plenipotenciarios, porque si uno entra dentro de su misma dinámica y dentro de su mismo mensaje, pues ya nos estamos autocondenando. Fundamentales son los primeros días de ante una detención arbitraria en el caso cubano. Fundamentales. Porque el régimen cubano, a pesar de que tiene pocos escrúpulos, es muy cobarde. Y no necesitamos tener armas para intimidarlo, y se lo digo incluso a los que están afuera, incluso a los que ni siquiera son cubanos. Basta que haya una opinión, una firma, un nombre interesado en poner el dedo en la llaga y ellos se intimidan. Esa es la razón por la cual ellos tienden a detener a algunas personas y tratan de ver si va a haber un movimiento de solidaridad en favor. Es por eso que otras no pueden detenerlas, no están detenidas porque sean dadivosos o porque no sean dadivosos, es que no pueden detenerlas porque son muchos los pequeños nombrecitos, los likes, las muestras de solidaridad. Y estoy pidiendo de que eso ocurra también con Barrenechea y vuelvo y reivindico. No lo hago en nombre ni de la amistad ni del cariño que le tenemos, ni lo hago en nombre de la causa cubana, ni lo hago en nombre de ningún retrasado, lo hago en nombre del derecho a la vida que cada una de las criaturas que habitamos la tierra tenemos. Si usted que me está viendo en este momento siente que es importante defender el derecho a la vida, bueno, por favor, pregunte por Barrenechea. Ayúdenos con esto y nosotros haremos la otra parte. Sí, Chaguacera. Muy rápido, ya yo tengo que salir. Decir dos cosas. Los que estamos acá, todos tenemos por lo menos entre tantas cosas, el amor a Cuba, tenemos dos identidades que nos atraviesan, ¿no? Somos exiliados y somos intelectuales en el sentido amplio de la palabra. Y yo a esos dos sectores, que son sectores nuestros, sí les quiero dejar un mensaje. Primero, es los intelectuales. Barnechea no ha tenido el privilegio que hemos tenido nosotros. Privilegio transado con dolor, transado con las historias de cada uno de nosotros y de mucha otra gente, pero Barrenechea es tan genial o tan inteligente o mejor que nosotros. Y ha decidido, por una mezcla de situación personal, familiar y decisión personal, yo he hablado mucho de los porqués de su decisión, pero está ahí. O sea, entonces, usemos el privilegio que tenemos con un colega, con alguien como nosotros, que no ha tenido el privilegio de estar ahora mismo a resguardo y que está de alguna manera poniendo el cuerpo por todos nosotros. Eso es importante, como antes puso sus ideas junto con o contra las de nosotros,
porque eso se trata del mundo intelectual, ahora se prende el cuerpo por nosotros. Y Barnechea es exactamente nosotros encarnados. Y lo segundo, Armando, por favor, sí, si pudieras hablar rápidamente de la campaña que vamos a hacer de solidaridad y de las firmas. sí, y ahí voy a decir lo otro, o sea, ahora mismo pasemos por encima de las ideologías, ya terminó la elección en Estados Unidos, ya, o sea, a mí me maravilló ver las y los cubanos tan involucrados en esta campaña, con un voto que ha sido el favorable a lo que la mayoritaria comunidad decidió. Bueno, perfecto. Entonces, si fuimos capaces de hacer eso, seamos capaces de unir un tiempito, un recurso, un tiempo, una energía, una creatividad para sumarnos a cosas como esto. O sea, en la diáspora cubana, en Estados Unidos sobre todo, pero están todos los recursos que necesita la liberación de Cuba. No hay que buscar en nada más. Solo que hay que dejar de ser quizás episódico y ser un poquito constante. Si todo el mundo pone un poquito de tiempo y de recursos, un poquito, todo el mundo, o ni siquiera todo el mundo, se logran cosas. Entonces, esto sí, yo creo que los cubanos que estamos ahora eufóricos en muchas partes del mundo porque nos están escuchando en los países, que algunos porque han logrado que su candidato gane. Bueno, con esa misma euforia, convirtámosla en constancia y en vez de exigirle a los que están atrás que se rebelen, que lo están haciendo sin que nadie se los diga, pongámonos a ayudarnos a ellos con menos riesgo, nada más. Eso es una especie de reflexión autocrítica para todas y todos nosotros. Y lo otro que tú decías hasta ahí, sí, como Barnechea es un intelectual, por ejemplo, Barnechea publica en Latinoamérica 21. Latinoamérica 21, si los compañeros que atienden a Barnechea, si el nivel intelectual ha descendido, les voy a explicar que es un medio leído en América Latina, porque además es una plataforma donde se publican después en los principales medios de América Latina. Es decir, Barnechea es leído desde Fola de Sao Paulo hasta la Universal en México. Barnechea es leído por cientos de miles o millones de personas cada vez que publica. Millones de personas de clases medias ilustradas. Entonces, no es que están él puede estar en encrucijada, pero sus ideas están en el mundo entero, están en América Latina, en principales periódicos. De manera que esto implica que ha recabado solidaridad ya a través de este llamado que hemos hecho nosotros con nuestras redes y amigos, ya intelectuales, activistas, políticos y gente de a pie de muchos países está escribiendo. Hay una cantidad impresionante ya de mensajes de apoyo. Entonces, esto será cuestión de horas, yo creo, Thaís, que con las firmas que todas y todos hemos reunido acá, se arme una campaña muy robusta de solidaridad con José Gabriel, que como decía Fernando, ellos lo miden, ellos lo saben, y le insisto, porque ellos no, esto no sé si lo saben, tienen en la cárcel a un intelectual que se está leyendo en América Latina, en los principales medios. Miren a ver lo que hacen con él. Sí, Mario, te doy la palabra. Notáis, ahora mientras Armando hablaba, haciendo este llamado, en el cual nos estamos sumando, yo también voy a tratar de recabar todas las firmas posibles hoy durante el día en el espectro mío, ¿no? Y las sumaré. Recordaba, entre las muchas intercambios que yo tenía con Barrenechea, un audio de unos 30 y tantos segundos que te lo voy a enviar y tal vez lo puedes poner, donde él nos hablaba a los cubanos que hemos tenido la suerte, como dice Chavo Aceda, de poder estar físicamente en el mundo, ¿no? Barnechea lo ha estado, como bien dice Chavo Aceda, pero desde el punto de vista intelectual, espiritual, pero no, su cuerpo no ha podido salir de esa prisión grande y ahora está en la prisión chica. En ese audio que te voy a enviar, lo estoy localizando, Barnechea nos hace un llamado precisamente a nosotros, un llamado en general por Cuba, donde él dice que somos parte, y esto también me pareció genial de parte de Barnechea. No se trata de un cubano que por haber permanecido hasta este minuto ahí dentro de la isla, nos segrega a los que hemos podido salir y nos dice, no, ya ustedes ya no tienen nada que ver con esto, por el contrario, él nos hace un llamado a involucrarnos para conseguir la Cuba que queremos y que necesitamos. Si hace un llamado general, pues en este momento, por él específicamente, ¿qué más podemos hacer, no? Yo te voy a enviar el audio por si es posible que tal vez lo puedas poner, no lo sé. Pero sumarme a lo que tú también decías, Tai. Obviamente, al hablar de Barrenechea ahora mismo, estamos pensando también en todos los presos, en todos. De hecho, eh, tengo amigos, otros amigos presos. Hay un pastor preso desde el 11J allá en Palma Soriano, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Está preso el laico católico Ángel Mesa, desde el 11J, en Guanajay. Están presos los yorubas libres de Cuba, Loreto y Donaida. Sigue presa María Cristina Garrido,
hemos escuchado recientemente a Angélica levantar la voz, que pudo salir, lo que describió fue horrendo. Eh, en fin, pero Barrenechea también siempre levantó su voz solidario por los presos y sin importar que tuvieran concepciones diferentes a la de él, ¿no? Entonces, ahí coincido con todos, incluyendo a Fernando también. Creo que al levantar la voz por Barrenechea y arrebatarles a Barrenechea de la prisión chica donde lo tienen ahora dentro de la prisión grande, pues estamos arrebatándole a un cubano que representa a miles de cubanos. Y obviamente no nos vamos a conformar. Como bien dice Chabaceda, no saben con quién se están metiendo. Ojalá que sí ya lo sepan y ojalá que en este mismo momento que estamos nosotros teniendo esta conversación, ya ellos hayan sacado su cuenta y lo estén liberando. Más les vale. Porque sí, el efecto que tiene Barrenechea, que es conocido y leído ampliamente, ellos quizás no lo habían calculado, pero quizás ahora lo estén calculando. Pero Barrenechea representa a miles de cubanos y no nos vamos a conformar cuando sepamos hoy mismo que lo están liberando, Dios quiera. Vamos a seguir levantando la voz por los miles de cubanos de los cuales forma parte Barrenechea y que él está representando ahora mismo. Era lo que quería decir. Sí, es importante lo que dices, Mario, porque la gente, mucha gente con la que hablas, incluso gente de Cuba, yo por ejemplo recibo mucha gente, muchos cubanos que vienen y converso con ellos, y ellos tienen la idea, sobre todo los que llevan a Cuba, que nunca han salido de Cuba, tienen la idea de que los que están en la cárcel son delincuentes. O sea, ellos, hay mucha gente que piensa que vive allí y sigue pensando esa publicidad, esa propaganda que hace el gobierno cubano, que los que están en la cárcel son gente que ha cometido actos de violencia. Entonces es muy importante que la gente que esté viendo esto, en primer lugar, no se crea eso, no es verdad. Además, no es así de ahora, es desde siempre. O sea, las cárceles cubanas han pasado, yo no sé, no sé si Fernando tiene cifras, pero han pasado yo no sé cuántos, personas intelectuales, gente que no para nada son violentos, ni muchísimo menos delincuentes, y los han metido en cárcel común. Yo doy fe, porque mi padre fue preso político, está encerrado en una cárcel de alta peligrosidad. O sea, No, sí que eh, rápido, Tai, sobre el negacionismo respecto a la represión cubana, un negacionismo que de alguna forma está todavía enraizado en movimientos de izquierda, curioso. Mi oferta con ellos es nada más que sinalagmática. Si no hay víctimas, si no son presos políticos y no forman parte de una injusticia estructural, yo entonces reniego de todos los presos políticos y muertos de el fascismo de Franco. No existió. Yo lo voy a negar. Activamente, a pesar de que sé que es falso, voy a negarlo. No existieron. Si mis presos políticos, si los presos políticos venezolanos, si los presos políticos mundiales, si los detenidos arbitrariamente, no se le va a dar la oportunidad a la víctima de que se defienda, y es por eso que está en una cárcel, para que no lo oigas. Porque si estuviera fuera, no podrías repetir eso en su cara. Si aprovechando el privilegio de vivir en conexión en internet, en electricidad, en agua, en libertad, no siquiera se le da el beneficio de la duda en favor de un detenido, pues yo voy a negar todas sus causas y voy a dar ningún tipo de argumento en favor de nada. pero no me los espantes. A ver, personas de izquierda que estéis viendo este encuentro, por favor, haced llamadas telefónicas. Yo sé que hay muchas personas que siguen estos encuentros y que son personas de la política, o sea, de la política internacional, personas importantes, personas muy relacionadas con las altas esferas. Por favor, no os espantéis porque oigáis a Fernando decir esto. Lo que queremos No, es no, que levantéis en el todo teléfono y caso, que hagáis llamadas. no os preocupéis, el tema es conmigo y lo digo por una simple cuestión de principios. Si los unos que se defienden, que están ahí, son reales, si es importante redimir el pasado, si es importante esclarecer la historia, si es importante traer justicia, bueno, para acá es exactamente lo mismo. Y por eso recalcaba, si no les gusta el término, presos políticos, y esta es dirigida específicamente para los españoles que nos puedan ver, bueno, pues usad presos sociales, que es un término acuñado por la izquierda española en su lucha contra las detenciones arbitrarias del régimen franquista. Es lo que tenemos ahora y Barrenechea, sin duda, puede caer dentro de una de esas categorías. Por lo tanto, aplicar la misma regla, la misma vara, medirnos con la misma vara que os medís a vosotros y vais a ver que da exactamente en la misma medida. Y eso es lo que yo quiero. Y ese es mi mensaje. Bueno, voy a dar una última vuelta y antes de eso deciros que en la descripción de este vídeo voy a poner, me imagino, Armando, ¿se puede hacer esto? Mario, ¿me lo confirmáis, por favor?
podemos poner en la descripción del vídeo un enlace para que la gente pueda sumar sus firmas. ¿Va a estar preparado Sí, eso? Ya, me imagino urgente, que sí. para poderlo poner ahora. Ahora yo ya voy procesando el vídeo y demás, y en lo que proceso el vídeo, si me dais un enlace para que todo el mundo pueda ya ir firmando. Y bueno, hacemos una última vuelta con un último mensaje, Armando, Mario, Fernando, y cerramos el encuentro de hoy. Armando. José Gabriel es un amigo, José Gabriel es una persona y José Gabriel es un símbolo de lo mejor de ese país que se resiste a morir. José Gabriel es un intelectual como nosotros, pero es un ciudadano en un lugar donde no dejan que existan ciudadanos. José Gabriel es alguien que ha permanecido en Cuba por las circunstancias y por las elecciones, y José Gabriel no va a estar solo. José Gabriel va a estar acompañado por mucha gente, y lo que nos queda a nosotros es sumar esfuerzos y voluntades para que José Gabriel sea liberado y posteriormente sean liberadas o al mismo tiempo todas las personas que están injustamente encarceladas en Cuba, porque sobre todo, en tanto la situación siga así y en tanto ese pueblo ya despertó, no hay vuelta atrás. La gente va a seguir exigiendo el derecho a tener derecho por agua, por luz, por libertad, por comida, a pesar de toda la represión que hay. De manera que esto no va a acabar. Y de nuevo, mi último reclamo sería al exilio, a la migración. Pongamos un poquito de tiempo, energía, recursos del que tenemos, de la paz y el privilegio que tenemos en ayudar a esta gente, más que en exigirle que hagan lo que hicimos o no hicimos, y a las y los intelectuales que se vean en el ejemplo de José Gabriel, pero también de Alina Bárbara, de Jorge Fernández, de la gente que estando ahí adentro está, y que los que estuvieron antes, que están levantando la voz y que no están abandonando su pueblo en debates abstractos o en espacios de privilegio tolerados. Están hablando de lo que está pasando el cubano común en este momento. Entonces, honremos eso, hagamos algo. Por mi parte, pues decir que Barrenechea en los días que lleva detenido, pues ha conseguido también aunar no solamente a intelectuales o amigos del mundo como nosotros, o sea, cubanos, pero que estamos fuera de Cuba, sino quiero, a pesar de todo, decir que he podido ver en las redes que algunos intelectuales de ahí mismo de Santa Clara, es el caso del escritor Otilio Carvajal. Pude ver en su cuenta de Facebook un llamado a la libertad de Barrenechea. Y creo que cada hora que Barrenechea continúe preso, va a conseguir que más intelectuales dentro de Cuba pues tomen posición, y espero que esa posición sea en favor de la libertad que representa Barrenechea ahora mismo. Todos los que nos estén viendo, por favor, piensen si Barrenechea sigue todavía preso cuando están viendo esto, y si lo está, pues como dice Fernando, esto es un llamado en favor de la vida de un intelectual cubano que está poniendo lo único que puede poner en este momento, que es su propio cuerpo, su propia vida, en protesta por la libertad. Eso es lo que quiero decir. Por favor, no dejen de tomar partido. Hay que tomar partido. La neutralidad no es en este caso una opción válida, me parece. Si usted quiere tomar el partido en favor de la dictadura que oprime al pueblo cubano, bueno, pero sea frío o sea caliente y no tibio. En este caso, ojalá que usted sea capaz de sumarse en favor de Barrenechea. Muy bien, Fernando. Y después voy a poner el audio que ya lo tengo preparado, de Barrenechea que me has mandado, que yo creo que para cerrar, yo creo que es perfecto. Fernando, luego una última cosilla. Yo pienso que debemos hacer de nuevo este ejercicio que a veces se pierde de ponernos en los zapatos de otras personas y entender que lo único que va a mantenerte firme y fuerte en una situación de desgracia, sea en una cárcel, sea en una cama, sea enfermo, es saber que tienes gente afuera que te va a estar apoyando y que cree en ti. Esto se lo pido. Y más transversalmente les pido que eh, defendamos el derecho a la vida, el derecho a pensar y el derecho a la libertad. Defendamos los derechos porque no son eternos. Los derechos existen en la medida en que creamos en ellos, y las cosas que creemos, si no se defienden, se extinguen. Y las batallas no son en abstracto, son sobre cuerpos. Y este cuerpo habido que es ahora Barrenechea, tenemos que rescatarlo en nombre de los derechos que queremos que se nos respeten a nosotros en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Y ese es mi llamado.
Bueno, voy a poner a cerrar con el audio este que me ha pasado Mario de Barrenechea, y luego, bueno, lo que sí quiero recalcar que voy a poner dentro de un ratito que dará tiempo a que se procese esta grabación. Voy a poner en mis redes sociales Thais Pujol Acosta, voy a poner la convocatoria. No sé si Mario, si tú la tienes en tu Facebook, la pongo también para que todo el mundo que esté viendo este encuentro, por favor, la firme. Y si no, bueno, que de alguna manera contacten con nosotros por Messenger. Yo creo que nos pueden encontrar a cualquiera de los tres para reunir la mayor cantidad de firmas posible. Entonces voy a poner el audio. No sé, Mario, ¿querías decir algo? No, solamente tal que bueno, que no tengo como tal yo un enlace, pero quizás Armando lo prepare o algo así, pero si No, no, pueden. me ha dicho que lo haga yo, que lo ponga en mis redes. Bueno, si no lo ponemos, No, yo no soy preparamos un... millennial, querido. Nada, lo preparamos en un momento. Preparamos una publicación con la convocatoria, con el pequeño texto para que las personas puedan comentarlo y firmarlo. Entonces, Perfecto. bueno, voy a compartir este audio de José Gabriel, que yo creo que tenemos que escuchar. Vamos allá. A todos mis compatriotas de la diáspora. ¿Se escucha, verdad? Sí, Ustedes son tan cubanos como nosotros y por tanto tienen el mismo derecho a reclamar y a luchar por los derechos civiles, políticos y económicos que a todos nos han sido quitados. Ustedes no son injerencia extranjera. Ustedes son Cuba en las calles, no importa en qué otros climas estén esas calles. Pa'lante y Cuba es de todos y para el bien de todos, no propiedad de una facción de cubanos. Abajo la dictadura. Bueno, yo creo que con esto está todo dicho. Muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un súper honor, como siempre, teneros por aquí y bueno, quiero insistir en que esto es un llamamiento a todos los que estáis viendo este encuentro. Estáis aquí con nosotros. Por favor, necesitamos que colaboréis y que empujéis con todo lo que podáis, con todos vuestros medios, los que no puedan, pues con una firma y los que puedan, pues de alguna manera que ayuden, que aporten a la libertad de José Gabriel Barrenechea. Y bueno, con esto me despido y muchísimas gracias a todos por la atención y por habernos acompañado en el día de hoy.